Bien, buenos días. Si me lo permiten, en este caso, a modo estrictamente de introducción, saben ustedes que en los conciertos normalmente los teloneros se ponen antes para calentar un poco el cotarro. En este caso hemos tenido el grupo principal antes que nada y quizá, pues bueno, en esta presentación pues, podré completar algunas de las ideas expuestas muy brillantemente por el doctor Echenique. El tema básico sería entre las altas capacidades y las altas habilidades, es decir, las competencias finales, en cualquier ámbito, el científico incluido, por supuesto. ¿Qué pasa? Es decir, ¿cómo se transita? Muchas veces nuestra impresión es que todo está en el cerebro lo hace todo y así se materializan las cosas. Por esa razón, la primera idea que les quisiera presentar es algo, de hecho, no muy complicado, pero sí importante de recordar para explicar cómo funciona la inteligencia humana, que es básicamente, cuando hablamos de adaptación animal, pues las cosas son razonablemente sencillas. Se acumulan una serie de cambios que hacen que este conjunto cuerpo-cerebro esté ajustado a las demandas de un entorno. Pero, de hecho, la adaptación humana ha seguido una trayectoria bastante distinta. De hecho, en este caso se ha añadido un componente absolutamente fundamental, que es que no vamos teniendo cambios corporales para ajustarnos a nuestro entorno, sino que, de hecho, en la práctica, lo que nos ajusta son elementos instrumentales, herramientas, instrumentos de todo tipo, vestuario, por ejemplo, ¿vale? No nos crece y nos desaparece el pelo para el cambio de estación, sino que hacemos un cambio de armario, que muy biológico pues no parece. Y claramente lo que nos ha acabado dando ventajas sustanciales ha sido esta acumulación de conocimiento o de informaciones que culturalmente se van transmitiendo. Por tanto, nuestro problema en términos individuales no es tanto adaptarnos a un entorno físico, a un entorno externo, que sí, que una parte también lo hacemos así, pues nuestro sistema inmunitario, por ejemplo, se dedica básicamente a ello, sino adaptarnos a un entorno cultural, responder a las demandas que puede hacernos un determinado entorno cultural en un momento dado. Bien, biológicamente hablando esto tiene un problema, que mientras los entornos físicos son razonablemente estables, y si no hablamos de catástrofes y probablemente desapariciones de especies enteras, los entornos culturales no lo son ni históricamente ni geográficamente. Y en consecuencia, el tipo de equipamiento cerebral que puede dar respuesta a cualquier entorno cultural, de hecho, tiene que cumplir unas condiciones, que en este caso es ser poco específico, porque de hecho no puede anticipar a qué se tendrá que dedicar, pero de algún modo aportar algunas formas que sean confortables por lo que es nuestra maquinaria cerebral para representar determinados objetos. No todos, y tampoco para aprenderlos de forma completa, sino simplemente para, bueno, al menos poder hacer algunas equivalencias con los mismos. En la práctica, ello comporta que al hablar de inteligencia, aunque utilicemos un término singular, pues de hecho en la práctica tendríamos que referirnos a un perfil intelectual, a un conjunto de recursos no muy especializados, pero sí que juegan de algún modo o se dirigen de algún modo a representar formas específicas de información. En este caso, y simplemente de manera ilustrativa, por ejemplo, se representan aquí elementos físico-mecánicos, espacial-figurativos, imágenes, numéricos, verbales, sociales o musicales, por ejemplo. Aparte de los grandes procesos de nuestra cognición, creatividad, lógica y memoria. La idea clave sería, no podemos utilizar un recurso general simplemente porque cada una de estas formas de representación tiene reglas propias. No podemos buscar el objeto directo de una imagen, ni podemos hacer la integral de una frase. No nos sirven. No podemos desplazar de un ámbito a otro las reglas del juego y las reglas de manipulación. Y combinado con lo que es un órgano pues energéticamente muy costoso. De hecho, seguramente conocen ustedes que nuestro cerebro absorbe entre un 25 y un 30% de riego sanguíneo corporal, es decir, una parte en el fondo muy pequeña de nuestro cuerpo se lleva muchísima sangre, porque de hecho consume muchos hidratos de carbono y mucho oxígeno,
y que en la práctica se suele estimar que en términos de consumo energético la proporción es aproximadamente 1 kilo de cerebro, 22 kilos de músculo. ¿Vale? Con lo cual, es decir, no, por ejemplo, lo clásico, si nos va creciendo el cerebro, pues iremos funcionando cada vez mejor. Bueno, puede que sí, pero nos tienen que crecer otras cosas también para que este cerebro pueda chutar razonablemente, entre otras el corazón, tendríamos que ampliar el cuello, etcétera, etcétera. En la práctica lo que suele suceder es que, por ejemplo, la irrigación sanguínea de distintas partes del cerebro no es la misma. Partes bien irrigadas, en general, pueden funcionar de manera mucho más eficiente y partes, por ejemplo, menos irrigadas, funcionan algo peor. También la distribución de células gliales, de mielina, en fin, hay diversos componentes de arquitectura cerebral directa que determinan que un perfil normal, en un principio, está constituido por diversos puntos. Algunos pueden funcionar con más eficiencia, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo concreto, el verbal, y otros funcionan de manera menos eficiente. El nivel numérico en este caso es modesto, pero el nivel de representación de objetos sociales, de objetos humanos, aquí es incluso bastante pobre. Pues bien, en términos cerebrales y funcionales de uso de estos recursos, lo que toparíamos es, en primer lugar, conceptos como el de talento simple, y hablo en términos estrictamente intelectuales, no en cuanto al producto final, que responde a perfiles como estos, perfiles en los cuales un determinado recurso representacional presenta un nivel muy alto. Aquí pueden observar, estamos hablando de un talento simple verbal. Esta persona puede ser muy competente representando y manipulando información en formato verbal, sin ningún problema. Pero observamos que otros recursos pues, presentan niveles más discretos. Una forma algo más compleja de talento, en este caso es el denominado talento académico, por ejemplo, en que de hecho combina recursos de carácter memoria, lógica y verbal, otra vez, y en el cual la complejidad emerge en que esta persona no es tanto que sea competente por separado en estos tres aspectos, sino que la disposición de estos recursos le permite organizar su memoria con categorías muy bien definidas, categorías lógicas y contenidos verbales, lo cual tiene un entorno de aplicación estupendo en los sistemas educativos, pero poca cosa más. Es decir, para hacer exámenes esto va de maravilla, para meter información preorganizada va de maravilla, pero para, por ejemplo, innovar, pues no sirve especialmente, incluso podría llegar a ser contraproducente. De hecho, por ejemplo, esta persona, en general, podría obtener notas fantásticas en cualquier etapa de formación dentro de prácticamente cualquier tipo de disciplina, por ejemplo, ingenierías. Pero, en cambio, en la práctica, un perfil como este, y disculpen el cambio de formato en la imagen, eran dos épocas distintas en recogida de datos y, por tanto, pues bueno, se corresponde a dos formatos de representación distintos. Un perfil como este, que muestra puntos fuertes en términos físico-mecánicos, en imagen, en numeración, en este caso también tiene lógica y memoria, por ejemplo, a pesar de que probablemente durante el desarrollo de su carrera académica pues los resultados no fueran tan vistosos. Por ejemplo, siempre que tuviera que representar contenidos verbales, pues no sería uno de esos puntos más fuertes. Sí que en situación profesional, sea como investigador, como desarrollador o en el marco de la empresa, puede representar a la perfección el tipo de contenidos vinculados con las ingenierías en general. El perfil anterior normalmente se corresponde con los de alto CI, es decir, esta combinación de recursos genera un alto CI. Pero no olvidemos un dato, y que es un dato muy fundamental en este sentido. Por ejemplo, ¿los grandes maestros del ajedrez tienen un alto CI? Sí, efectivamente. ¿Y los jugadores mediocres de ajedrez? También. ¿Lo determina todo? ¿Está ahí? Dices, no, es que de hecho estamos hablando de 3, en este caso entre 11. Y la combinatoria, de hecho, es una de las claves fundamentales. Aquí tenemos lo que probablemente es el máximo exponente en términos intelectuales humanos. Antes se llamaba esto superdotación, pero tenía conflictos con otros temas, con el CI, por ejemplo. Y optamos por un término más neutro, perfil armónico alto, sin más problemas. ¿Qué nos muestra este perfil? Pues algo clarísimo y absolutamente fundamental, que puede manejar cualquier tipo de complejidad representacional. Es decir, este perfil se puede enfrentar con
todo tipo de objetos, sea cual sea su naturaleza y sea cual sea el tipo de elementos implicados. Permítame una ligerísima vuelta atrás. Teníamos aquí el talento simple, verbal. Muchas veces se dice de estos casos, esta persona se dedicará, por ejemplo, a la literatura. Y dices, sí, en términos de representar el lenguaje no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, en términos de representar personajes, dices, caramba, en este caso es una representación de carácter interpersonal, social, ¿vale? Flojea un poco más. En términos de inventar nuevas situaciones, pues bueno, la creatividad no es justamente uno de los puntos fuertes. Probablemente en este sentido, esta persona sí puede representar muy bien el lenguaje, pero si se dedicara a la literatura, pues sería más generadora, digamos, de tostones que no de grandes productos literarios. Esta aún lo haría peor, no hay ningún problema, es decir, no es que todo sirva para todo, pero esta sí. Esta no tendría ninguna complicación en generar buena literatura, no tendría ninguna complicación en generar buena arquitectura, por ejemplo, o no tendría ninguna complicación en generar buena ciencia en el ámbito que fuere. Entonces, la idea básica, en este caso, de los elementos subyacentes es, de hecho, el perfil representacional lo define el cerebro de las personas, y están unos recursos o no están. Esto es la base. El entorno cultural, las condiciones en que se desarrolla el segundo de los puntos, ¿vale? Y así como la primera parte es del cerebro, la segunda constituye lo que normalmente llamamos mente, o procesos mentales, que es la manera en que usamos nuestro cerebro. Y noten ustedes, por ejemplo, que, aunque sea una situación bastante evidente, si piensan ustedes en sus abuelas, y probablemente los más jóvenes quizá en las bisabuelas, sin más complicación. Es decir, mujeres, en este caso, que vivieron pues, finales del XIX, principios del siglo XX, dirán, ¿cómo tenían sus cerebros? Pues igual que los de hoy. Bien, algunas muy bien, algunos intermedios, y quizá en algún caso pues, un cerebro algo menos proveído de recursos. ¿Los usaban? Me temo que la respuesta es no. Y esta es la diferencia entre que los recursos estén en la base física o se utilicen como funciones. Es la diferencia entre tener un Ferrari en el garaje, que dice, sí, no, es un gran coche, puede correr mucho, puede funcionar muy bien, y pero está quieto ahí para enseñarle a las visitas. Mira qué coche más guapo tengo, oh, qué bonito, tal, ¿quieres entrar? Muy bien, pero ya no le pongo ni gasolina porque solo está para enseñar. Bueno, no es la función de ese tipo de vehículo, ¿vale? Probablemente ni tan siquiera nuestras carreteras serían las adecuadas para utilizar el mismo, sino en las condiciones adecuadas puede dar un rendimiento, pero se tiene que utilizar, se tiene que usar, ¿vale? No es quedarse ahí. Entonces, las funciones construidas permiten adquirir conocimiento, que valga ahí un núcleo muy fundamental. El conocimiento, de hecho, o el aprendizaje, de hecho, está en el centro. El proceso educativo no tan solo muchas veces no produce nada, sino que además se lo cree, que el aprendizaje es una consecuencia de la acción educativa. Y dices, no, el aprendizaje existe sin educación. Si la educación va bien sintonizada, puede coadyuvar, puede contribuir, pero no es una causa del efecto educativo. El aprendizaje y el conocimiento resultante es un proceso individual en que cada cual utiliza los recursos disponibles, lo que vibra, al fin y al cabo, lo que resuena en su propio cerebro, para representar partes de los objetos de su entorno. Y lo que es más importante, no razonamos en el vacío, razonamos sobre estas estructuras de conocimiento. Seguramente habrán observado, por ejemplo, pues, a tertulianos que aparecen con frecuencia en radio, en televisión, pues algún día decir intervención o tener intervenciones muy brillantes y pocos días después decir quizá una estupidez. De hecho, se tratan muchísimos temas y cuando se tiene buena información, bien organizada y bien representada, normalmente el razonamiento es de altísimo nivel. Pero no es que esa persona razone siempre y en todo a altísimo nivel. Si al lado tiene estructuras de conocimiento mucho menos estructuradas, mucho más simplificadas, etcétera. Por ejemplo, seguro que han oído muchas veces a alguna persona decir, mira, yo solo sé que no sé qué, no sé cuántos. Normalmente tienen razón, solo saben esto, sí. Y solo sabiendo esto, la consecuencia, sí, suele ser la que dicen. Si supieran la información que falta, el razonamiento iría exactamente en otra dirección. Y ahí está el tema, de que
buenas estructuras de conocimiento son las que van a sustentar los procesos de más alto nivel. Lógica, creatividad, razonamiento en general, deducción, etcétera, etcétera. Bien, esta situación queda muy claramente ilustrada en la situación de personas expertas, que, de hecho, la trayectoria global, normalmente todo el mundo empieza siendo novel, es decir, empieza siendo pues, una persona no especialmente ajustada al tipo de conocimiento, al tipo de situación que puede utilizarse en cualquier entorno profesional. Bien, lo interesante y que nos marcó muy bien los trabajos sobre expertos de años 80 y 90 es que, de hecho, hay dos vías. Una vía, ciertamente, conduce a la expertitud, en este caso, aunque no son muchos los casos que llegan hasta ahí. Otra vía, haciendo abstracción de los casos que no pasan de noveles nunca porque no implican lo suficiente. Y otra vía, quizá mucho más frecuente, conduce a lo que es personas experimentadas, a que una persona sea experimentada. La diferencia fundamental es, las personas expertas siempre utilizan sus recursos, su experiencia, su reflexión, integran estos materiales, elaboran a fondo las estructuras de información que ellas pueden representar y las utilizan para razonar. Y obtienen el razonamiento de más alto nivel. Las personas experimentadas muchas veces trabajan con material mucho más instruido. Por ejemplo, utilizan más listas de truquitos o listas de más o menos recursos y la productividad de esto es muchísimo más baja. Por tanto, en general, el alto rendimiento, en este caso la expertitud verdadera, de hecho, no es tanto fruto de un proceso de instrucción, de un proceso que lo hemos creado desde fuera. Desde fuera se pueden facilitar algunas cosas, pero es siempre una aventura personal, siempre es un proceso individual. Este gráfico lo que nos muestra es un proyecto, no estoy seguro si era el estado de Florida o el de Texas. En este caso reunió a lo que eran las 5 personas especialistas en neumología, en aparato respiratorio, para que crearan un protocolo de intervención estatal, ¿vale? Que serviera para todo el Estado. Se reunieron unos meses, trabajaron y el protocolo resultante, en este caso presentado con la línea de puntos, de hecho resultó ser menos eficiente que cualquiera de los protocolos que utilizaban en sus departamentos hospitalarios cada una de estas personas expertas. Y dices, caramba, estaban interesados, no querían que tuvieran competencia o cosas así. No, en absoluto. Simplemente que las personas expertas acostumbran a trabajar con trajes a medida. Pueden compartir ideas, sin duda alguna, pero llegar a un acuerdo normalmente significa sacrifico algo que es bueno en mi visión, tú sacrificas algo que es bueno en tu visión, ciertamente el nivel final es bueno, es más o menos un 80% de eficacia, o sea, está muy conseguido, no hay ninguna complicación ahí, pero individualmente están los recursos mucho más optimizados. Esto no suele ser verdad cuando no se reúnen, por ejemplo, personas experimentadas, el producto final acaba resultando bastante más interesante. Por tanto, y de manera, pues, concluyendo y ciñéndome al tiempo asignado, de alguna forma en este esquema mostraríamos en la parte izquierda del mismo lo que es este solapamiento de recursos cerebrales que se articulan en funciones cognitivas, las cuales a su vez soportan estructuras de conocimiento y estas funciones y este conocimiento permiten razonar, permiten pensar sobre el objeto representado, es decir, tener competencia cognitiva en esta dimensión. Pero ojo, en la parte derecha tenemos un par de elementos que no son para nada despreciables. Es decir, aspectos de, por ejemplo, compromiso, aspectos de trabajo, que recordarán que la señora presidenta ha citado un 90% de transpiración y 10% de inspiración. No, la frase era de Edison y es 1% de inspiración y 99% de transpiración. ¿Vale? Este 1% es imprescindible, sin duda alguna. O está la idea, que es lo que aporta la parte izquierda, o por mucho que transpiremos, lo máximo que conseguiremos es oler mal, seguramente. Pero lo otro también es necesario. Lo otro también es prácticamente parte sine qua non, probar e intentar persistir, insistir en la cuestión, resistir en algo los fracasos, resistir la frustración, dimensiones de personalidad. Y no olvidemos, hay un componente de suerte. No todo es previsible en la vida, no todo es controlable. La suerte también está jugando. Por tanto, bueno,
forma parte de la cuestión. Cierta oportunidad que si no hubiera coincidido con alguien, pues no se habría después concretado en una oportunidad competencial importante. Pues sin duda alguna, ahí está. Consecuentemente, de todos los cerebros potencialmente interesantes, de hecho, solo unos pocos, los que de hecho hayan aunado estas condiciones, acabarán en niveles de alta competencia. Muchísimas gracias.